Nuevamente, cordial saludo de bienvenida a la primera webconferencia de la fase 1 del curso de métodos probabilísticos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Buenos días, William y demás estudiantes. Bienvenidos a la web. Voy a empezar a compartir mi pantalla con la presentación. Me confirman, por favor, que estén viendo la presentación. ¿Sí están viendo la presentación? Aún no, profe. ¿No? No se ve, profe. Intentarlo. ¿Pero está cargando o nada? No. Ahora sí estamos viendo, directora. Sí, ya, profe. Ok. Listo. Bueno, entonces, como les decía, es la primera webconferencia de la fase 1 del curso Métodos Probabilísticos. Y pues antes de iniciar con la web, quería invitarlos nuevamente, a los que aún no lo han hecho, a unirse a nuestro grupo de Teams, ya que pues es otro canal adicional que tenemos para pues pasar información sobre el curso, realizar alertas, algunos archivos que se les pasan de ayudas. Entonces es importante pues que ustedes hagan parte de este grupo, entonces los invito a unirse. Acá pueden unirse escaneando este código QR. Además que en los foros se les ha compartido también el link para unirse a este grupo. Bueno, el día de hoy estaremos hablando de la primera unidad del curso, lo que son modelos híbridos. El curso Métodos Probabilísticos se enfoca en el estudio de modelos que contienen variables aleatorias. Entonces, en esta primera unidad nosotros estudiamos algunos modelos híbridos, es decir, algunos modelos en los que además de variables aleatorias también tenemos algunas variables que no son aleatorias. Entonces es híbrido ya que hace, digamos que mezcla entre modelos determinísticos y modelos probabilísticos, aquellos modelos determinísticos que pues ustedes vieron en un curso anterior. Ya en la segunda unidad nosotros sí estaremos viendo modelos que son puramente probabilísticos, es decir, donde todas sus variables y restricciones y demás van a ser netamente aleatorias. Bueno, hoy estaremos primero dando información sobre la actividad, pues ya que es una actividad que recién está comenzando. Luego vamos a hablar un poco del modelo y de los métodos, del método que vamos a usar para resolver este primer modelo híbrido, que es la programación estocástica con recursos, y pues iremos a la resolución del ejercicio, donde empezaremos con el planteamiento del modelo para luego finalizar dando la resolución al problema usando el software R. Okay, bueno, entonces, iniciando con la información, la guía de actividades y rúbrica de evaluación nos da la información sobre esta, ¿cierto? Este tipo de actividades en grupo colaborativo. Esto quiere decir que ustedes deben realizar un único trabajo con los grupos que se encuentran en el foro, ¿cierto? Son grupos de 5 estudiantes cada grupo y deben realizar el trabajo en grupo colaborativo, ¿ok? El puntaje máximo de esta actividad son 175 puntos. La actividad inició el lunes 20 de febrero y finaliza el domingo 2 de abril. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer al iniciar esta actividad? Es importante que ustedes lean la guía de actividades, y al leer la guía de actividades, al pasar al foro, es importante que ustedes manifiesten en el foro el rol que irán a desempeñar. Deben elegir entre uno de estos 5 roles y escribir la letra que va desde la A, B, C, D, E hasta la E, ¿cierto? Que irán a desempeñar. Estas letras es para que ustedes tomen los datos necesarios para la resolución de su ejercicio que van a aportar al desarrollo de la actividad. Entonces, en cada uno de esos foros aparece un cuadro como este. Ustedes deben completar colocando su nombre al lado del rol que irán a desempeñar y la letra que irán a tomar. Deben tener en cuenta que la letra que vayan a tomar no debe ser repetida, ¿cierto? Tener en cuenta que ya los estudiantes anteriores no hayan
tomado esa letra. Entonces es importante que ustedes copien y peguen el último cuadro que haya tomado su estudiante. Por ejemplo, si ustedes van a su foro y ya encuentran que un estudiante seleccionó el rol y colocó su letra, entonces ustedes copian esta tabla, la misma, no la que está en el foro, en el primer mensaje de apertura, sino el último cuadro que hayan copiado. Aquí entonces copian su nombre, por ejemplo, si van a tomar el rol de moderador, copian su nombre aquí, copian su nombre acá y la letra que ustedes vayan a tomar. Si ya está la A, entonces puede ser la B, C, D o E, ¿ok? Y luego vamos a realizar la lectura de la situación problema y el planteamiento del problema. Entonces ya vamos a ir a la guía para dar la lectura a esta situación problema y el planteamiento del problema antes de pasar, que retomemos acá, a hablar acerca de lo que es la programación estocástica. Entonces, para ponernos primero en contexto de cuál es el problema que nosotros vamos a estar resolviendo. Entonces, en la guía, nosotros aquí podemos ver lo que va a desempeñar cada uno en su rol, ¿cierto? Y acá en la segunda página encontramos la situación problema. Entonces, la situación problema dice así: Alpina se dedica a la fabricación de productos lácteos, entre ellos quesos y mantequilla. La empresa tiene 3 plantas. En la planta 1 se producen los quesos mozzarella y parmesano. En la planta 2 se producen los quesos artesanales, como el gruyère y los yogures. Y en la planta 3 se encarga del empaquetado de los productos. Ok, entonces tenemos 3 plantas. Las 2 primeras, digamos, se da para producción de algunos tipos de productos, valga la redundancia, que la empresa fabrica. Y en la tercera es más el empaquetado de todos estos productos. Entonces, debido a una reducción de las ganancias, la alta administración ha decidido reorganizar la línea de producción de la compañía. Se descontinuarán varios productos no rentables y se dejará libre una parte de la capacidad de producción para emprender la fabricación de 2 productos nuevos, cuyas ventas potenciales son muy prometedoras. Entonces, digamos que ya la compañía ha hecho un estudio y pues sabe que estos 2 nuevos productos van a mejorar sus ventas, y entonces ellos van a obtener más ganancias, y ya se decidió que estos 2 productos van a ser ahora lo que, digamos, la planta se reserva un espacio para la producción de estos 2. Entonces, el primero es un quesito baby y el segundo es un yogur baby con 5 cereales. Entonces, el producto 1 requiere parte de la capacidad de producción en las plantas 1 y 3 y nada de la planta 2. Y el producto 2 necesita trabajo de la planta 2 y 3 y nada de la planta 1. ¿Okay? Entonces, miren que en la planta 1 era donde se producían los quesos, en la planta 2 los yogures, entonces por eso el producto 1 solo va a la planta 1 y el producto 2 solo a la planta 2. Y ambos van a la planta 3 porque en la planta 3 es donde se dedica al empaquetado, ¿cierto? Entonces, la producción es en la planta 1 y 2 y el empaquetado en la 3. Entonces, ambos productos necesitan de la planta 3. Entonces, la división de comercialización ha concluido que la compañía puede vender todos los productos que se fabriquen en la planta. Entonces, no vamos a tener un límite de cuánto producir, ¿cierto? Porque digamos que estamos suponiendo que todo lo que produzca se va a vender. Entonces, aquí no vamos a tener en cuenta en este modelo ni vencimiento ni nada por el estilo, porque no nos estamos preocupando con la venta de los productos, solo con la fabricación y la capacidad que tiene nuestra planta de fabricar estos productos. ¿Ok? Ahora, como ambos productos competirían por la misma capacidad de producción de la planta 3, es decir, ambos necesitan de empaque, no está claro cuál mezcla de productos sería la más rentable. Y ahí es donde vamos nosotros, ¿cierto? Nosotros vamos a decidir qué cantidad de cada producto se va a producir de tal forma que sea la más rentable, es decir, que obtengamos más ganancias. Por lo tanto, se le ha invitado para estudiar este problema. Entonces, ya tenemos la situación problema y el planteamiento del problema aquí en esta primera parte es el siguiente. Entonces, la administración de Alpina ha escuchado el rumor de que la compañía Alquería, es decir, otra compañía que también produce este tipo de lácteos, tiene también la intención de producir y comercializar un nuevo producto especial que competiría directamente con el yogur baby con 5 cereales, es decir, aquel producto 2. Si ese rumor resulta cierto, Alpina tendría que hacer algunos cambios en el diseño del producto 2 y también reducir su precio con el fin de ser competitivo, es decir, ya ahí entra una nueva variable, ¿cierto? Y es que vamos a tener una competencia, entonces nosotros debemos, no sé, por ejemplo, reducir el precio de este producto para así poder tener unas ventas exitosas de este producto también. Sin embargo, si el rumor resulta ser falso, entonces no se haría ningún cambio en el producto 2.
¿cierto? Entonces tenemos esos dos escenarios, de que sea cierto el rumor de que la otra compañía produzca, o de que no, que sea falso y la otra compañía no esté fabricando este tipo de producto. Entonces es algo que es una incerteza, y es ahí entonces donde entramos nosotros con la probabilidad, ¿cierto? Porque tenemos una incerteza aquí, algo que puede ser aleatorio, algo que se puede dar o no se puede dar. ¿Ok? Entonces, si el rumor resulta ser falso, no sería ningún cambio en el producto 2 y su ganancia continuaría siendo la presentada en la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos una tabla que además presenta el número de horas de producción disponible por semana en cada planta para fabricar estos nuevos productos y el número de horas de fabricación que se emplea para producir cada lote de cada artículo nuevo en cada una de las plantas. Entonces en esta primera tabla es, digamos, como si no tuviéramos ese escenario de que la otra compañía está queriendo producir también un producto 2. Entonces, suponiendo que no se tiene esa otra compañía, ese otro escenario posible, lo ideal sería entonces, teniendo estas ganancias por lotes de 2.000 por el producto 1 y 3.800 por el producto 2, ¿cierto? Decidir cuánto se produce teniendo en cuenta la capacidad de nuestras plantas. Es decir, la planta 1 tiene una capacidad de 6 horas a la semana, la planta 2 de 10 horas a la semana y la planta 3 de 18 horas a la semana. Entonces solo nos restaría saber cuánto producir de cada uno. Pero tenemos esa incerteza, ¿cierto? Que no se sabe si sí va a ser seguro o no que la otra planta también produzca. Entonces, si la otra planta también va a producir, debemos cambiar algunas cosas en este producto 2 para hacer nuestro producto más competitivo. Entonces, ahora tenemos esos dos escenarios futuros alternativos que afectarán las decisiones de la administración sobre cómo proceder. Entonces, el primer escenario es que el rumor es falso, por lo que todos los datos de la tabla 1, son válidos, ¿cierto? Si el rumor es falso, nosotros simplemente procedemos con esta tabla. Ahora existe el otro escenario, y es que el rumor sea cierto, por lo que la empresa debe modificar el producto 2 y reducir su precio. Para reducir su precio deberá modificar su empaque, ¿cierto? Entonces va a cambiar su empaque y por tanto reducir el tiempo de producción por lote en la planta 3 de 4 a 2 horas. Entonces miren, el producto 2 se tardaba 4 horas en empaque, y lo que vamos a hacer entonces es reducir de 4 a 2 horas. Entonces van a hacer un empaque más sencillo que ya no tarda tanto tiempo, ya no tarda 4 horas sino 2 horas, y por tanto eso no, digamos que tienen que también cambiar el costo y por, ya digamos van a poner un precio más económico, y entonces la ganancia por lote ya no va a ser de 3.800 aquí la ganancia, sino de 1.500. Entonces va a cambiar este número aquí y va a cambiar este número acá. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, compañeros? Estimados estudiantes, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Está todo claro? Bueno, veo que hasta ahora todo muy buenos días. Si en algún momento ustedes tienen una pregunta, el tutor Miller está acá, él nos puede ayudar en el chat, o también pueden abrir sus micrófonos e interrumpirme, que yo con gusto les colaboro y les respondo, ¿cierto? Si tienen alguna duda. Bueno, entonces ya acá pues hemos visto que tenemos los dos escenarios, y antes de pasar con las preguntas, entonces vamos a introducirnos un poco en la teoría que vamos a usar para resolver esta problemática. Entonces, volvemos acá a la presentación. Entonces tenemos acá la programación estocástica. Nosotros vamos a usar la programación estocástica, que es la que va a tener en cuenta esta incerteza de si se va a producir o no en esa otra compañía también un producto que sería competitivo con nuestro yogur baby. Entonces, ¿qué es la programación estocástica? La programación estocástica es aquella que reúne modelos de optimización en donde uno o más parámetros del problema son modelados a través de variables aleatorias, ¿cierto? Entonces vamos a tener un problema donde vamos a tener variables aleatorias, como es nuestro caso. Y además se considera un número finito de posibles escenarios para los parámetros aleatorios. En este caso nosotros tenemos dos escenarios, ¿cierto?, posibles, donde tenemos parámetros aleatorios, ¿cierto? En un escenario la ganancia va a ser una, en otro escenario la ganancia va a ser otra. En un escenario tenemos una cantidad de horas que se necesita para la producción o para el empaque, y en el otro escenario tenemos una cantidad de horas distinta. Entonces, dependiendo del escenario, tenemos los parámetros, por tanto, tenemos un número finito posible de escenarios para estos parámetros aleatorios. En nuestro caso, tenemos dos. ¿Ok? Bueno,
Entonces, la programación estocástica, ¿cierto? Se puede, digamos, subdividir en dos tipos de modelos. Uno, donde se dan modelos con restricciones probabilísticas, ¿cierto? Entonces tenemos, ya ustedes, pues, imagino que en el curso de métodos determinísticos, ustedes aprendieron ya lo que es un modelo, ¿cierto? Donde tenemos una función objetivo sujeto a algunas restricciones. Entonces, en la programación estocástica, en esos modelos podemos tener restricciones donde se den probabilidad. Y tenemos otro tipo de modelos, que es el que llamamos modelos con recursos, que es el que nosotros vamos a ver el día de hoy. Entonces, ya en este caso, en los modelos con recursos no tenemos con restricciones probabilísticas, sino que es en la función objetivo, sobre todo, donde vamos a ver aquel escenario variar, ¿cierto? Entonces, para ser un poco más específicos en esto, ¿sí? ¿Querían preguntar algo? Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sí. Shirley, ¿quieres preguntar algo? Shirley, si no te estamos escuchando bien, no sé si quieres preguntar algo. Si no quieres preguntar algo, te agradecemos cierres, por favor, la llamada. Perdón, cierres el micrófono porque no nos está causando interrupción. Ok. Bueno, entonces retomamos. La programación estocástica con recursos, ¿cierto? En este caso lo que la identifica es que necesitamos tomar una decisión antes de la realización particular del parámetro aleatorio. Entonces acá en nuestro caso, nosotros debemos tomar la decisión de cuánto producir de cada uno, cuánto producir de los yogures y cuánto producir de los quesitos antes de saber, ¿cierto?, si realmente la otra compañía va a producir o no también esos yogures para bebés. Entonces, nosotros debemos tomar una decisión antes, ¿cierto? Y esto es lo que identifica o lo que es una característica de esta programación estocástica por recursos, ¿cierto? Entonces, debemos escoger tomar esa decisión tomando en cuenta la aleatoriedad de los parámetros. Pero estos valores son independientes de la realización particular que finalmente vaya a tomar dicha variable aleatoria. Es decir, nosotros debemos tomar una decisión, sin embargo, este resultado no va a depender después de lo que finalmente pase. O sea, nosotros vamos a tener una decisión previa, digamos, como para tener una idea de lo que se puede hacer, pero esto no va a afectar en nada después lo que realmente pase, si se da o no se da aquel escenario posible. Además, en vez de fijar un escenario posible, ¿cierto?, y resolver el problema correspondiente a este escenario, es decir, nosotros no vamos a considerar apenas el escenario 1 o apenas el escenario 2 fijo, sino que vamos a resolver un problema donde es incorporado tanto el escenario 1 y 2 en un único problema, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un modelo donde tengamos en cuenta ambos escenarios. Entonces vamos a pasar ahora a lo que es el planteamiento del modelo y luego vamos a resolverlo usando el software. Vamos a pasar ahora nuevamente a la guía. En la guía, ¿cierto? Ya después que se nos presentan los dos escenarios, entonces nos preguntan o nos piden ya los ejercicios que consisten en estos 3 puntos y es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Entonces el primer punto dice: determine las 3 variables de decisión en el que considere para el segundo producto un segundo subíndice que indique el escenario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos determinar el día de hoy? ¿Qué es lo que nosotros queremos determinar al resolver este problema? Nosotros lo que queremos determinar es cuánto producir de cada uno, ¿cierto? Cuánto producir del producto 1, que es el quesito, y cuánto producir de los yogures, que es el producto 2. Solo que con los yogures tenemos esa incerteza si vamos a tener una competencia o no, ¿cierto? ¿Hasta ahí está claro de cuál es nuestro problema? ¿Estamos todos claros hasta ahí? Sí, señora. Ok, entonces nosotros, digamos, viéndolo así, tenemos 2 variables a determinar, ¿cierto? La cantidad de producto 1 y la cantidad de producto 2. Solo que la cantidad de producto 2 se puede dar bajo 2 escenarios. Entonces, por eso ese producto 2 nosotros lo vamos a subdividir
en dos nuevas variables, una que dependa del escenario 1 y una que dependa del escenario 2. Entonces, eso es lo que nosotros vimos, si ustedes ya tuvieran la oportunidad de observar la guía de desarrollo, ¿cierto? Acá, donde empezamos a ver, determine las tres variables de decisión en las que considere para el segundo producto un segundo subíndice que indique el escenario. Entonces, la primera variable de decisión es la cantidad de lotes del producto 1 que se debe producir, ¿cierto? Y la segunda no va a ser la cantidad de lotes del producto 2, sino que esta segunda la vamos a subdividir en dos. Una bajo el escenario 1, que se dé bajo el escenario 1, y otra dependiendo del escenario 2. Entonces, tenemos el X1, que es la primera variable, que es el número de lotes del producto 1 que se debe producir. La segunda variable es el X sub 2 sub 1, ¿cierto? Que es el número de lotes del producto 2, por eso este 2 aquí que indica que es el producto 2, y el segundo subíndice, como dice aquí, indica el escenario, que es lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, la cantidad de producto 2 que se debe producir bajo el escenario 1, ¿cierto? Y el X2 es la cantidad de lotes del producto modificado 2, ¿cierto? Porque aquí entonces ya el producto va a ser modificado. Aquí en este caso sería aquel que va a solicitar o que demanda de menos horas en la planta 3 y que además la ganancia es menor, ¿cierto? Entonces es un producto que es modificado y que se debe producir en el escenario 2. Entonces tenemos aquí las tres variables de decisión, ¿cierto? Que son las tres variables que ustedes deben tener claro que son las que estamos determinando acá con este problema. ¿Es claro hasta ahí? Es importante que ustedes entiendan qué es lo que nosotros debemos decidir al resolver este modelo. ¿Es claro hasta ahí para todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí. bueno. Perfecto. Bueno, entonces en el segundo punto, ¿cierto? Se nos dice, considere las siguientes estimaciones y formule un modelo que tome en cuenta simultáneamente ambos escenarios. Es decir, que incluya todas las restricciones bajo cualquiera de los dos casos. Entonces acá es donde nosotros vamos a ya diseñar un modelo, ¿cierto? Que tenga en cuenta ambos escenarios, el escenario 1 y el escenario 2. Entonces aquí ustedes ven en la tabla 2 que tienen distintas probabilidades cada una para un literal. Entonces ustedes deben escoger un literal, ¿cierto? Que es aquel que van a manifestar en el foro. Entonces si ustedes tomaron, por ejemplo, el literal C, ¿cierto? O el literal D, entonces la probabilidad de que se tenga el escenario 1 para el literal D es 0.60, es decir, del 60%. Y la probabilidad de que se tenga el escenario 2 es del 40%, ¿cierto? Es decir, es más probable que se dé el escenario 1 que el escenario 2. Y en este caso, por ejemplo, es más probable que se dé el escenario 2 que el escenario 1. Y ustedes deben tener, cada uno de ustedes va a resolver el modelo teniendo en cuenta estas probabilidades. Entonces, los modelos para cada uno de ustedes, de los integrantes del grupo, va a variar un poco porque todos van a tener probabilidades distintas, ¿ok? Entonces, Disculpe, sí, adelante. estos son porcentajes. Sí, señor. 0.75. Sí, sí, es la probabilidad. Recuerden que la probabilidad es un número que va de 0 a 1 y eso quiere decir en porcentaje, por ejemplo, que se tiene un 75% de posibilidad de que se dé el escenario 2, por ejemplo. Entonces, se lo pueden manifestar como 75% aquí o 0.75. Solo que para el desarrollo del modelo nosotros lo usamos así en su forma 0.75 como tal, que es el valor de la probabilidad. ¿Ok? Entonces esto quiere decir es que, por ejemplo, aquí en este es más probable que se dé el escenario 2, ¿cierto? Aquí tenemos un 75%, aquí en el C tenemos, digamos, como que mitad y mitad, o sea, es igualmente probable que se dé el escenario 1 o el escenario 2. Ok, bueno, entonces en nuestra guía de desarrollo, acá, ¿cierto? Se está considerando otro literal, por ejemplo, el literal F, que no está acá, ninguno de estos valores no está aquí. Entonces yo voy a considerar que tengo 0.35 para el escenario 1, es decir, 35% de posibilidad de tener el escenario 1 y 65% de posibilidad de tener el escenario 2. Es decir, tengo una chance mayor de que se dé el escenario 2, de que mi producto sí tenga una competencia. ¿Ok? Entonces ustedes estos valores aquí los van a tomar dependiendo del literal que ustedes hayan tomado, que hayan elegido en el foro, ¿cierto? Van a tomar entonces estos valores aquí, ¿cierto? Entonces, ustedes ya después se guían con estos que están
en la guía de desarrollo, ¿cierto? Que aquí entonces deben modificar por los valores que a ustedes les corresponden. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros lo que queremos es maximizar nuestra ganancia, ¿cierto? Queremos que la cantidad de lotes que se vaya a producir, ¿cierto? Nos dé una máxima ganancia. Eso es lo que nosotros buscamos al tratar de resolver este problema, darle a la compañía la decisión que sea lo mejor posible de forma que optimice sus ganancias. Entonces, nosotros lo que queremos es maximizar esas ganancias. Entonces, acá en la tabla, ¿cierto? En la guía de actividades nosotros tenemos la tabla si se diera el escenario 1, ¿cierto? Donde tenemos acá 4 horas de producción para la planta 3 del producto 2, ¿cierto? Y 3.800 de ganancia. Y acá en la guía de actividades nosotros tomamos la misma tabla, solo que aquí tenemos 2 horas, miren lo que aquí está en rojo, que es la diferencia, para el producto modificado aquí 2 horas, y la ganancia va a ser de 1.500, es menos. Nosotros debemos escribir en un único modelo tanto estas restricciones de acá, ¿cierto? Este escenario 2, que es este, como el escenario, perdón, como el escenario 1 que tenemos acá, que es donde no tenemos competencia. Entonces nosotros lo que queremos es maximizar la ganancia. Nos damos cuenta que para el producto 1 la ganancia va a ser siempre la misma, de 2.000, ¿cierto? Entonces acá nosotros vemos que lo que vamos a maximizar es aquellos 2.000 por la cantidad de lotes del producto 1, ¿cierto? Recordando que este X1 fue el X1 que dijimos acá en la variable que definimos. X1 es la cantidad de lotes del producto 1 que se debe producir. Entonces nosotros debemos maximizar esa ganancia del X1 por 2.000, que es lo que se va a ganar por cada lote que se produzca. Ahora, el producto 2 tiene dos opciones, ¿cierto? En el escenario 1 o en el escenario 2. Entonces, en el escenario 1, el producto 2, la ganancia va a ser de 3.800. Pero eso tiene una probabilidad de acontecer del 0.35. Entonces nosotros debemos multiplicar el 0.35 por el 3.800, ¿cierto? Por la cantidad de lotes que se producirían del producto 2 en el escenario 1. O si se da el escenario 2, entonces la cantidad del producto 2 en el escenario 2, su ganancia va a ser de 1.500 y su probabilidad va a ser de 0.65. Ok, entonces acá ustedes ya deben reemplazar por las probabilidades que a ustedes les haya tocado según el literal que ustedes hayan elegido. Entonces, lo que debemos maximizar es esto, ¿cierto? Pero ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué restricciones? Entonces, debe ser que se cumpla con las capacidades que tiene nuestra planta de los tiempos de producción que se necesita para cada uno de los productos y los tiempos de producción que se tienen disponibles. Entonces, el producto 2, ¿cierto? Necesita 2 horas de producción de la planta 1, ¿cierto? Y la planta 1 tiene como máximo 6 horas a la semana disponible. Entonces, el producto 1, 2 veces por el producto 1, ¿cierto? Que son las 2 horas que necesita cada producto, tiene que ser menor o igual que 6. Es decir, si se da una cantidad, se puede, si se da 2, se puede, hasta 3 se podría, ¿cierto? Porque son 2 por cada lote. 3 sería todavía menor o igual que 6. Ya producir 4 lotes en una semana no es posible porque necesito 2 horas para cada uno y ahí 2 horas para cada uno en 4 lotes me estaría dando 8, que se estaría pasando del tiempo disponible que tengo a la semana para la planta 1. ¿Ok? ¿Eso es claro hasta aquí? Disculpe, ahí donde dice maximizar, dice que se multiplica por X1 y X2. O sea, ¿qué valores se le dan a X1 y X2? No, X1 y X2 son los valores que nosotros vamos a determinar. Estos valores son los que nosotros vamos a determinar. ¿Cómo los vamos a determinar? Los vamos a determinar usando la función LP del software R. Entonces nosotros primero creamos el modelo y luego para determinar estos valores, es decir, para saber si aquí sabemos que el producto X1 pues tiene hasta 6 horas disponible la planta 1. Ya vimos que puede ser un lote, 2 lotes, 3 lotes, 4 lotes ya no se podría, ¿cierto? Porque 2 por 4 sería 8. No, aquí. Sí, ¿cierto? Necesita 2 horas. Si producimos 4 lotes
si el X1 toma el valor de 4, producir 4 lotes no es posible, porque 2 por 4 aquí me daría 8 y la cantidad de horas que tengo disponible es 6. Entonces 4 lotes no puedo producir, solo puedo producir hasta 3, porque 2 por 3 sí sería 6 y estaría cumpliendo con la capacidad que tiene mi planta, ¿cierto? Que tengo 6 horas a la semana de la planta 1. ¿Ok? Acá veo que alguien dice que si puedo hacer el ejemplo en Excel. En este caso, en el ejercicio 1, lo que ustedes deben hacer en el Excel es simplemente copiar el modelo en el Excel. Entonces, esto aquí copiarlo como tal en el Excel porque no vamos a hacer ningún cálculo en el Excel. Ya los cálculos en Excel van a ser para los otros ejercicios. Entonces, para el ejercicio 1 es simplemente abrir el Excel y copiar, maximizar 2000 X1 por más el número que les toque por 3000. Es decir, es solo copiar el modelo en una hoja Excel, ¿cierto? Porque no vamos a realizar ningún cálculo para este primer ejercicio en Excel. Entonces, no, digamos, es solo que ustedes copien el modelo como tal y la determinación de las variables, que son estas 3 que tenemos acá. Bueno, la segunda restricción, ¿cierto? Aquí nosotros vemos que para la planta 2 tenemos 3 horas de producción del producto 2 en la planta 2 y tenemos máximo 10 horas, ¿cierto? 10 horas para producir. Entonces miren que de aquí tiene que ser máximo 3 lotes, ¿cierto? Para que 3 por 3, 9. No me puedo pasar a 4 porque 3 por 4 daría 12. Entonces aquí el producto 2 no podría tener 4. ¿Ok? Entonces el producto son 3 horas por cada producto 1, que son 10. Y esto bajo el escenario 1. Bajo el escenario 2 también es lo mismo, ¿cierto? Porque esto no cambia, el producto va a ser el mismo. Lo que nosotros estamos modificando es el empaque. Entonces, sea bajo el escenario 1 o bajo el escenario 2, tenemos que la producción tiene que ser por cada lote, ¿cierto? Que son 3 horas, tiene que ser menor o igual a 10 horas, que es la capacidad que tiene mi planta. Ahora, ya para la planta 3, ¿cierto? Sí tengo el cambio aquí. Entonces, en el escenario 1, que es el que tenemos acá en la planta 3, en el escenario 1 se necesita 4 horas para producir el yogur, ¿cierto? En cambio, en el escenario 2 se necesitan apenas 2 horas para producir el yogur, porque, para empacar el yogur, ¿cierto? Porque aquí en la planta 3 es la del empaque. Entonces, debo tener en cuenta en el escenario 1, ¿cierto? Tengo 4 horas, en el escenario 2 tengo 2 horas. Entonces, la cantidad de lotes que se produzcan del 1, que siempre se necesitan 3 horas, ¿cierto? Más las 4 horas en el escenario 1 para el producto 2. Y eso tiene que ser menor o igual que 18, que es la cantidad de horas disponibles que tengo de la planta 3 a la semana. Lo mismo para el escenario 2. Entonces, en el escenario 2 ya no tengo 2 horas de producción o de empaque, ya no tengo 4 horas de empaque, sino apenas 2 horas de empaque. Entonces, es las 3 horas del producto 1 más las 2 horas del producto 2 bajo el escenario 2, ¿cierto? Que tiene que ser la suma menor o igual que 18. Entonces, miren que tenemos... Aquí estamos tomando en cuenta tanto el escenario 1 como el escenario 2. La primera es la capacidad de la planta 1, la capacidad de la planta 2, que se da con este y este, dependiendo del producto, si es bajo el escenario 1 o el escenario 2, y la capacidad de la planta 3, que es la de empaque. Entonces, en la de empaque siempre entra el producto 1 y el producto 2 en cada uno de sus escenarios. Y aquí el tiempo de producción es el mismo. Bueno, acá lo ordenamos de tal forma para así poder escribir luego la matriz que vamos a escribir acá en el software R. Entonces colocamos en la primera columna, ¿cierto? Esta que está aquí, la primera columna donde va el X1, ¿cierto? Que es la primera variable de decisión, que es cuánto del producto 1 fabricar. En la segunda columna cuánto del producto 2 bajo el primer escenario y en la tercera columna cuánto del producto 3 bajo el segundo escenario. Y acá la otra, el vector, digamos, del lado derecho, que es que me dice la capacidad de mis 3 plantas, ¿cierto? Esta de aquí es la primera planta, esta segunda 2 la segunda planta y esta de aquí la tercera planta. Noten que en la primera planta,
no estamos teniendo nada del escenario 1 y 2 porque en la primera planta es apenas de fabricación del producto 1. La segunda planta sí tiene que ver con el producto 2 y no tiene nada que ver con el producto 1. Y la tercera planta, que es la de empaque, que tiene que ver con el producto 1 y 2, tenemos dos restricciones porque una tiene en cuenta el escenario 1 y la otra tiene en cuenta el escenario 2. ¿Está claro nuestro modelo? ¿Hasta ahí o tienen alguna pregunta? Creo que está bien. Marjorie, ¿quieres preguntar algo? Sí, sí, señora. Es que puede mostrar un momento la imagen. El- Acá. voy entendiendo, ajá, voy Sí. entendiendo que X1 es el producto 1. Exacto, X1 es el producto 1. Fueron las tres variables que definimos acá. X1 es la cantidad de producto 1 que se debe producir. Estas X los productos más ¿no? con cada una de las plantas. Perdón, ¿podrías repetirme que se entrecortó un poco y no te escuché? Estas X tienen que ver con el producto en la planta. Sí, es que acá en la tabla nos dice, ¿cierto?, que en la planta 1 se produce el producto 1. Mira que aquí está, en la planta 1 el producto 1 se necesita 2 horas y 0 horas para el producto 2. En cambio, en la planta 2 tenemos 0 horas para el producto 1 y 3 horas para el producto 2. Es decir, el producto 1 solo se da en la planta 1 y el producto 2 solo en la planta 2. En cambio, el producto 3 en la planta 3 se da para ambos productos porque en la planta 3 es donde se empacan. Ok, y entonces en la X2 sub 2 quiere decir el producto 2 de la planta. Es que este X sub 2, 1 y X sub 2, 2 es la cantidad de producto 2, ¿cierto? Independientemente si es en la planta 2 o 3, porque el producto 2 necesita, míralo aquí, este es el producto 1 y 2 me dice aquí es el producto 1 y 2. Ahora el producto 2 necesita de la planta 2 y también necesita de la planta 3, ¿cierto? Porque él se produce aquí en la planta 2 y se empaca en la planta 3. Solo que nosotros tenemos dos escenarios, ¿cierto? El escenario donde vamos a tener competencia y el escenario donde no vamos a tener competencia. Entonces, en el escenario que no tengamos competencia, que es el primer escenario, ¿cierto? Vamos a tener aquí un empaque mejor, digamos, y ese empaque va a necesitar más tiempo de esta planta 3, va a demorar 4 horas, porque va a ser un empaque mejor, más bonito, no sé, más duro el plástico donde va el yogur, etcétera. Y nos va a dar una ganancia mayor. Ahora, en el escenario 2, donde vamos a tener una competencia, digamos, vamos a hacer un empaque que sea un poco desmejorado, digamos, necesitamos menos tiempo porque el plástico, no sé, va a ser más flexible o algo por el estilo, y la ganancia va a ser menos. Exacto, vamos a disminuir un poco la calidad para entonces disminuir el tiempo de producción en la planta 3 y además disminuir el precio, entonces vamos a disminuir el tiempo de producción, entonces, pero necesitamos también disminuir el precio y por tanto la ganancia va a ser menos, ¿ok? Ah, ok. Ok, entonces solamente al producto 2 le afectan los dos escenarios y al producto 1 solamente le afecta el primer escenario. Vale, No, el profe. producto 1, digamos que va a ser igual en ambos escenarios, ¿cierto? El producto 1 no va a tener competencia, entonces el producto 1 no se va a ver afectado, siempre sus restricciones van a ser las mismas. Pero ustedes como grupo se van a dar cuenta cuando ustedes tengan todos los resultados y eso lo van a ver cuando ya cada uno realice sus ejercicios, que a pesar de que el producto 1 no se ve afectado aparentemente por los escenarios, ¿cierto? Dependiendo de las probabilidades, la cantidad del producto 1 puede quedar distinta bajo alguna probabilidad que con otra. Por ejemplo, ya nosotros vimos que el producto 1 se pueden dar hasta 3 lotes de producción. Es posible que algunos de ustedes como solución les diga, bueno, vamos a producir 3 lotes del producto 1, pero puede que a otros, dependiendo de estas probabilidades acá del producto 2, les diga, no, no vamos a hacer 3, vamos a hacer 2 nada más y vamos a aumentarle al producto 2 en este escenario.
por ejemplo. Entonces, eso puede pasar. A pesar de que el producto 1 va a ser, digamos, tiene la misma hora, eso no va a cambiar, va a tener la misma ganancia, eso no va a cambiar, es posible que, dependiendo de las probabilidades de los otros escenarios que afecta el otro producto, como estamos viendo todo como un conjunto, la cantidad de producto 1 no siempre vaya a ser la misma bajo las distintas probabilidades que tengamos. Eso ustedes lo van a poder ver cuando desarrollen todos y monten todos sus resultados en un único trabajo, se darán cuenta que bajo distintas probabilidades, incluso el producto 1, las cantidades pueden variar. ¿Ok? Ok. Y disculpa, una última pregunta. Es máximo, Claro. ¿cierto? O sea, el tiempo de producción disponible de la semana en horas, ahí dice 6, pero es como el máximo, pero no se tiene que tomar todo. Exacto, es lo máximo que se tiene disponible. Es decir, no se puede tomar más de eso, ¿cierto? Se puede tomar máximo eso, es decir, se tienen 6 horas a la semana, tú puedes tomar 2, puedes tomar 4, puedes tomar las 6. Más de 6 no puedes porque ya la planta no da más, es el tiempo que tiene disponible, ¿ok? Entonces es máximo 6 horas, máximo 10 horas de la planta 2, máximo 18 horas de la planta 3. Entonces, como es máximo, por eso es que en las restricciones se coloca menor o igual, ¿cierto? Para que lo que se tome aquí sea menor o máximo este valor, máximo 6, máximo 10, máximo 18. Entonces, por eso se toman aquí las restricciones tomando este menor o igual. Perfecto, gracias. Listo. Profe, buenos Bueno, días. buenos días. ¿Cómo está? Profe, yo tengo una Muy bien, pregunta. gracias. ¿Quién me habla? Cristin. Hola, Cristina, adelante. Profe, es que en la tabla que estoy mirando que su merced nos está mostrando arriba, yo estoy confundida porque en la primera, en la fila donde dice tiempo de producción por lote, horas, del producto 1, del producto 2, eso es tiempo y en la última columna también es tiempo porque es que dice Sí. tiempo. Entonces están estimando dos tiempos diferentes. No, no es que se estén estimando tiempos diferentes. Lo que se está diciendo aquí es que el producto 1 por lote, es decir, un lote del producto 1 necesita 2 horas para producirse. ¿Ok? Entonces, por lote, entonces un lote, apenas uno, necesita 2 horas, ¿cierto? Así, si fuesen 2 lotes, serían 4 horas. Si fuesen 3 lotes, serían 6 horas. Y sería lo máximo que se pudiera producir porque a la semana tenemos apenas 6 lotes. Entonces, esto es por lote, tenemos 2 y lo máximo que se pueden producir o que se puede gastar es 6 horas. Entonces, por lote se gasta 2 horas. Entonces, podemos producir hasta 3 lotes porque tenemos 6 horas disponibles. ¿Ok? Acá en este caso la combinación de estos dos tiene que ser hasta 18 porque tenemos 18 horas disponibles. Ahora el producto 1 por cada lote necesita 3 horas y el producto 2 por cada lote necesita 2 horas. Entonces, por ejemplo, pudiéramos hacer uno de este y uno de este que nos gastaríamos 5 horas o 2 de este y uno de este todavía sería suficiente porque 2 de este serían 6 más 2 sería 8. Todavía pudiéramos hacer, por ejemplo, 2 de este y 2 de este. Es decir, la cantidad de que hacer de cada uno es lo que nosotros vamos a definir al resolver el modelo, ¿cierto? Resolviendo este modelo de maximizar la ganancia sujeto a estas restricciones, lo que estamos haciendo es determinar estos valores, el X1, el X21 y el X22, de tal forma que estos valores sean válidos para estas restricciones, es decir, que cumplan con estas restricciones y que además me den el valor máximo de ganancia. Profe, disculpa, buenos días. Mi nombre es Buenos Eduardo días. Henao. Hola, Eduardo, Profesora, adelante. entonces, de acuerdo con la tabla de, digamos que de la producción en la planta 3, que son 18 horas, depende también de la producción de la planta 1 y 2. Es decir, yo no puedo decir que voy a trabajar tanto producto, digamos 3, a completar 18 horas de producto si en la planta 1 y 2 con 6 horas y 10 horas no hice la cantidad de producto para, digamos, para trabajar las 18 Exacto. en la planta 3. Ah, ok. Exacto, tiene que cumplirse todas, o sea, no puede ser, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces yo voy a hacer 4 de este
y 2 de este. Aquí no puedes poner 4 de este porque aquí este no se puede 4 porque es la misma cantidad que estás produciendo a la semana, ¿cierto? Entonces no te lo va a permitir la restricción aquí colocar 4 porque esta restricción no va a estar siendo válida. Entonces aquí al resolver el modelo te va a tomar un X1 que cumpla con esta también, con esta, o sea, te tiene que tomar un X1, un X2, y un X22 que cumpla con todas estas 5 restricciones. Ok, muchas gracias. Entonces no va a ser posible que aquí, por ejemplo, coloque un 4, porque aquí en esta no va a ser un 4 válido para la primera restricción. ¿Ok? Bueno, Profe, ¿alguna otra pregunta? Adelante. Es que yo no entiendo lo de la tabla donde dice, porque es que yo no miro que es tiempo, yo no, porque dice, por ejemplo, el producto 1.1 me está diciendo 2, pero yo entiendo que es tiempo de producción por lote, o sea, 2 horas, no sé qué unidades son esas, porque no sé si es un lote, no sé si es tiempo, ¿sí me entiende? No, estos son 2 horas. Estos son 2 horas, 6 horas, 3 Eso era lo que yo horas, quería decir, 10 porque es horas, que 3 tiempo, horas, 2 horas, 18 horas. Sí, estos son horas. esas O son sea, horas de producción, digamos, exacto. del lote 1, del producto 1. Exacto. El producto 1 en la planta 1 necesita 2 horas para producirse. Sí, y el producto 2 en la planta 1, pues 0 horas. Y 0 horas. entonces el tiempo de producción disponible, pues digamos que en este caso el tiempo de producción del producto 1, pues le sobraría tiempo porque le están dando 6 horas a la semana y lo está haciendo en 2 horas por Por lote. eso, por lote. Pero entonces yo puedo hacer 2 lotes, que en ese caso serían 4 horas, o puedo hacer 3 lotes, que en ese caso serían las 6 horas. Ya no podría hacer 4 lotes, porque por cada lote necesito 2 horas, para 4 lotes entonces necesitaría 8 horas, y ya no sería posible porque nada más tengo disponible 6 horas. Entonces por eso aquí es 2 por la cantidad de lotes, ¿cierto? Si la cantidad de lotes es 1, aquí va a ser 2 menor o igual que 6, va a ser válido. Si la cantidad de lotes es 2, 2 por 2 va a ser menor o igual que 6, va a ser válido. Si es 3 también, pero si es 4, 5, ya no va a ser posible porque, por ejemplo, si fuese 5, 2 por 5, aquí me va a dar 10, no va a ser menor o igual que 6. O sea que Entonces, lo que se quiere estimar es cuántos lotes puedo producir que no sea mayor o igual a 6 horas. exacto, es cuántos, lo que nosotros queremos saber es cuántos lotes en una semana podemos producir que no se, digamos, no se sobrecarguen nuestras plantas, ¿cierto? Que nosotros tengamos que usar es la capacidad que tienen nuestras plantas. La ¿Cuántos lotes capacidad que tiene. producir de acuerdo a la capacidad que tenemos en nuestras plantas? ¿Ok? Listo, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, ya está claro entonces nuestro modelo. ¿Sí? Podemos continuar entonces ahora ya a la parte de la resolución en R. Sí, señora. Sí, profe. Sí, pues, Perfecto. Bueno, entonces en la guía, ¿cierto? Ya después que nosotros planteamos el modelo, que es lo que nos dice acá, considerando las estimaciones, teniendo en cuenta cada uno de ustedes estas probabilidades, ustedes van a plantear el modelo. Ya ustedes saben que lo único que deben cambiar en el modelo son las probabilidades que se dan acá, ¿cierto? Ustedes deben cambiar aquí estos valores de acuerdo al literal que usted seleccionó. Bueno, entonces luego, como último punto, vamos a resolver ese modelo usando la función LP del software R. Entonces, para el software R, a ustedes se les compartió como anexo una guía para que ustedes pudieran instalar R y RStudio, que es donde se hace digamos, la interfaz que se usa para resolver esto. Si usted no pudo instalar el programa, si tuvo algún problema, por ahí, por ejemplo, alguno me comentó, no, es que la guía dice para Windows, yo no tengo Windows sino Mac, en fin, si usted no pudo realizar la instalación, acá en la guía, ¿cierto? Arriba, en la guía, se nos está dando un link para que ustedes puedan hacer esto de forma online. Así ustedes no tienen ningún problema. Si ustedes no se les da la instalación, pueden hacerlo de manera
en línea, ¿cierto? Entonces ustedes simplemente clican aquí y ahí ya les va a llevar acá a la página donde ustedes van a poder desarrollar el ejercicio, ¿cierto? Entonces simplemente van a copiar aquí, borran esto y copian aquí el código y le dan aquí en correr, que ahí aquí abajo les va a dar la respuesta, ¿ok? Ahora, si ustedes se instalaron el RStudio, ¿cierto? Les debe aparecer en una ventanita. Voy a mostrar aquí aquí por ejemplo, les va a aparecer algo así como esto en RStudio. Entonces ustedes abren una página nueva de RStudio. Aquí pueden darle, por ejemplo, un RScript nuevo, ¿cierto? Tienen uno nuevo. Y primero deben asegurarse que la librería que vamos a usar, que es donde está el LP, esté instalada. Si no está instalada, entonces ustedes deben instalarla. ¿Cómo la van a instalar? Ustedes van a instalarla usando este comando aquí de install.packages lpsolve. Pero como ya yo lo tengo instalado, entonces no va a ser necesario. Si no, ustedes tendrían que en uno nuevo copiar aquí, copian simplemente esto, install, para instalar el paquete que vamos a usar y le dan enter. Si yo le doy enter aquí, run, me va a decir que ya está instalado. Entonces yo no lo voy a hacer porque este ya yo lo tengo instalado. Luego, ya después que esté instalado, ustedes simplemente van a borrarlo o le colocan acá un numeral antes, que este numeral, miren que cambió el color. Si yo se lo borro, él está aquí negro con azul. Y si yo se lo pongo, queda aquí en verdecito. Lo que queda aquí en verdecito con este numeral antes, lo que quiere decir es que está comentando esto. Es decir, ya no lo va a ejecutar, sino que simplemente queda acá como un comentario. ¿Ok? Entonces ya después lo que está... vamos a ir atrás para copiar lo que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, luego ustedes van a copiar cada una de estas líneas que están aquí en el programa. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo instalaron, copian aquí esta primera parte, que es la librería, ¿cierto? Esta que instalaron aquí la van a activar. ¿Cómo la activan? Dando acá en el ROM. Ahora, ustedes pueden ir copiando paso a paso e ir corriendo cada una de esas líneas aquí en el ROM, o pueden también copiar todo. Vamos a copiar todo. Aquí vamos a darle control C, le vamos copiando aquí control V. Y aquí copio todo, control C, y copio acá, control V. Entonces, ¿qué es importante que ustedes copien? Miren que lo que ustedes están cambiando, lo único que les está cambiando acá es en la función objetivo este valor, ¿cierto? Lo demás todo va a ser igual para todos. Entonces aquí ustedes deben calcular cuánto da esto. Entonces aquí en mi caso, por ejemplo, 0.35 por 3800, yo voy a colocar aquí entonces 1330. Entonces aquí están los dos valores que ustedes deben cambiar. El 2000 este es el mismo, este 2000 de aquí, que va por X1. 0.35 por 3800, que me da 1330, y 0.65 por 1500, que me da 975, ¿cierto? Esta es la única línea que ustedes deben modificar de acuerdo a estos valores que ustedes les dé aquí. Al multiplicar este por este, ustedes colocan el resultado aquí. Al multiplicar este por este, ustedes colocan el resultado aquí. Entonces, esto aquí que está en otro color, que es este mismo color que está aquí, es lo único que ustedes deben modificar para resolver el problema. Todo lo demás va a ser lo mismo, porque el resto del modelo, este de aquí, va a ser igual para todos, ¿cierto? Porque todos tenemos la misma tabla con la misma capacidad. Lo único que nos está cambiando a cada uno de nosotros son las probabilidades. ¿Ok? Entonces aquí en este modelo lo que nosotros vemos, vamos a verlo acá, ¿cierto? Aquí está comentado el objetivo, es la función objetivo, ¿cierto? Lo que multiplica el x1 por el x21 por el x22. Luego copiamos lo que son las matrices de las restricciones, es decir, esta matriz de restricciones que nosotros tenemos acá, esta de aquí, ¿cierto? Sin este menor o igual, sino el 2, aquí se supone que tenemos un 0, aquí lo completamos con un 0, aquí sería 2, 0, 0, luego 0, 3, 0, 0, 0, 3, 3, 4, 0, 3, 0, 2, que es lo que nosotros vemos aquí.
2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3, 3, 4, 0 y 3, 0, 2. Aquí completamos diciendo que tenemos 5 filas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, que es la cantidad de restricciones que tenemos. Y aquí esto que lo estamos haciendo por fila lo colocamos verdadero. Pero todo esto ustedes simplemente van a copiar y pegar porque toda esta matriz va a ser la misma. ¿Cierto? El lado derecho de las restricciones, como este aquí, es esto que nosotros tenemos aquí, este vector aquí del lado derecho de las restricciones, el 6, 10, 10, 10, 6, 10, 10, 18, 18. Es lo que nos queda aquí, 6, 10, 10, 18, 18. La dirección de las restricciones, que todas son de menor o igual, 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 ¿cierto? Ahí ya, por ejemplo, en algún otro modelo, si ustedes tienen aquí que no es menor o igual, sino mayor o igual, aquí ya ustedes saben que esto se cambia aquí. Aquí va la dirección de las restricciones. Luego, para solucionar, entonces ya colocamos, si lo que estamos haciendo es maximizar, entonces aquí va max. Si fuera minimizar, entonces aquí va min. Pero como en nuestro caso, nosotros lo que queremos es maximizar las ganancias, ¿cierto? Entonces aquí va max. Con el objetivo, que es esta función objetivo que nosotros copiamos aquí, las restricciones, que son estas que copiamos aquí, la dirección, que fueron estas, y el lado derecho, que son el lado derecho de las restricciones. ¿Ok? Entonces con esto nos va a dar la solución del óptimo. Y luego las variables, ¿cierto? Lo mismo el LP este de aquí. Miren que este LP lo que quiere decir es que va a solucionar un problema de programación lineal, porque al final nosotros estamos escribiendo nuestro problema de programación estocástica involucrando los dos y nos queda como un problema de programación lineal, que ustedes vieron este tipo de problemas en métodos determinísticos. Entonces estamos resolviendo aquí un LP, que es un problema de programación lineal, de linear programming, ¿cierto? Usando una maximización con una función objetivo que nosotros definimos aquí, con restricciones, con las direcciones y el lado derecho. Entonces esto de aquí es exactamente lo mismo de aquí, solo que acá me está devolviendo es el valor óptimo, es decir, el valor que me da la función objetivo y aquí las variables. Entonces acá yo imprimo las variables al final, que es lo que realmente nos importa a nosotros. Las variables me va a decir es qué valor debe tomar x1, qué valor debe tomar x21 y qué valor debe tomar x22. ¿Ok? Entonces, para ejecutar este programa aquí, entonces nosotros vamos a seleccionar todo. En este caso, en el RStudio, seleccionamos todo. Es importante que seleccionen desde aquí, desde el library que es el que va a activar este paquete. Y le dan aquí, en esta flechita verde que dice Run, ¿cierto? Que es correr para ejecutar todo. Entonces debemos seleccionarlo porque si no lo selecciona, si yo dejo el mouse aquí, por ejemplo, entonces nada más me va a ejecutar es esto. El R nada más ejecuta es la línea donde esté el mouse. Entonces para que ejecute todo, debo seleccionar todo. Si no seleccionan todo, no va a funcionar. Entonces le dan aquí correr y esto me va a dar el resultado. Entonces, ¿cuál es el resultado aquí? Miren, aquí abajo aparecen las variables. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que del producto 1 voy a tener 3 lotes, ¿cierto? Que es la capacidad máxima, de hecho, porque sabemos que solo puede producir hasta 3 lotes, que es lo que hemos venido repitiendo. Y si se da el escenario 1, vamos a producir 2 lotes del producto 2, y si se da el escenario 2, vamos a producir 3 lotes del escenario 2, ¿ok? Bueno. Ahora, esto mismo vamos a poder hacerlo, voy a mostrarles cómo se haría en el online. Entonces, en el online es lo mismo, vamos a copiar todo esto, que es lo mismo que está allá en la guía, lo copiamos, y cuando ya estemos en la página, miren que aquí siempre comienza con el library, que es la librería que va a usar el library. Copian, tienen que copiar primero el library que van a usar, que es el LP-Solve, que es el que resuelve un problema de programación lineal. Y aquí sí no es necesario que señalen, aquí simplemente lo copian. Aquí ustedes deben tener en cuenta de cambiar estos dos valores de aquí, ¿cierto? El del X1, el X21 y el X22, pero el del X1 es igual. Y simplemente le dan aquí con Enter o simplemente clican aquí. Y el aquí abajo, Profe, miren, sí. Profe, qué pena. Ahí en el objetivo, la multiplicación vendría a ser, ejemplo, en este caso la variable es 0.35, la probabilidad es 0.35, sería 0.35 por 3800
por 2. No, es 0.35 por 3.800, solo eso. Nada más. Mira, Ok. Listo. vamos a probarlo aquí en la calculadora. Es 0.35 por 3.800. Que me da 1.330, que fue el valor que coloqué aquí, 1.330. Ok. Y el otro es 0.65, que es el resto de la posibilidad, por 1.500, creo que era. Y eso me da 975, que es el valor que coloco aquí. Entonces ustedes multiplican el valor de la probabilidad por 1.500 y en el otro el valor de la probabilidad por 3.800. Y son los valores que van a colocar acá. Ok, luego le dan ejecutar y aquí les da entonces el resultado, ¿cierto? El primero es el de X1, el segundo de X21 y el segundo de X22. Entonces, ¿qué dice aquí? Que en el producto 1, vamos a hacer 3 lotes, ¿cierto? Que ahí estaría. ¿Sí? Profe, yo estoy, digamos, siguiendo en este caso el mismo ejemplo que usted me está haciendo en R en línea y me salió pues la respuesta diferente. Me salió 233. Y arriba donde dice de Object Function is 11.585, a mí me salió casi que 4.283.000. ¿Quieres compartirnos tu pantalla para mostrarnos? A ver cómo de pronto en qué te equivocaste, ¿vale? Entonces voy a darte permiso para que nos compartas tu pantalla y revisemos. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Marjorie. Mario, ¿puedes levantar la mano, por favor, para encontrarte más fácil acá? Pero creo que a todos nos puede dar igual. No, o Si sea, ella cambió los valores, si puede dar cambia igual. los valores da distinto, solo que creo que ella está diciendo que tiene los mismos valores, ¿no? Ya, Marjorie, ya tienes permisos para compartir. Si quieres, compártenos tu pantalla y revisamos. Es que mira los valores grandotes que tú tienes ahí arriba. No tienes En el 1.300, objetivo. tienes 1.330 dos veces y 975 dos veces en la función objetivo. Ahora sí. Listo. Bueno, ya con eso creo que es solucionado, ¿no? Sí, sí. Disculpe, tutora, con solver de Excel, esto no da o sí da. Pues sí, también debería dar. Yo no he probado, pero sí, debería dar también. Si quieres puedes hacerlo, pero bueno, es importante que lo hagas con R también porque es lo que nos está solicitando la guía. Pero si puedes hacerlo tú también para corroborar, perfecto, puedes hacerlo también. ¿Esto uno le toma un pantallazo y lo agrega o...? Sí, sí, así como dice en la guía acá, ¿cierto? Ya ustedes después lo único que van a hacer al final es tomar como pantallazo lo último que les salga aquí a esto. La solución dada por el software es esta. Entonces ustedes colocan este pantallazo y Profe, qué colocan. pena, Sí, no se dígame. está viendo la pantalla. Ay, Profe, no está perdón. compartiendo la pantalla. Ya les voy a compartir, qué pena. Olvidé después de que la compañera. Ahora sí. Listo, ya está. Sí, profe, ya. Bueno, entonces ya después miren que en la guía, ¿cierto? Al final dice como ustedes deben copiar acá, entonces la solución dada por el software es la siguiente, ustedes toman un pantallazo y colocan aquí los que les muestra el software, ¿cierto? Y como conclusión, pues escriben esto. Entonces, para optimizar la producción se debe producir 3 lotes, que es lo que me dice aquí, 3 lotes del producto 1. Si se da el escenario 1, que es el primero, se debe producir 2 lotes del producto 2. Y si se da el escenario 2, se debe producir entonces 3 lotes
del producto 2, ¿cierto? Entonces ustedes me copian así una conclusión donde ustedes muestren cada uno que este es del producto 1, que este es del producto 2 en el escenario 1 y que este es del producto 2 en el escenario 2. ¿Ok? Para que ustedes así tengan una idea. Entonces nosotros podemos verificar aquí también que se cumplen las restricciones, ¿cierto? Aquí si son 3, miren que va a ser menor o igual que 6. Aquí si son 2, 3 por 2 va a ser 6, va a ser menor que 10. Si son 3, que es en el otro caso, ¿cierto? 3 por 3, 9, se cumple también. Ahora este aquí si es 1 y este 2, este es 3 y este es 2. Entonces si este es 3, 3 por 3, 9 y aquí 2, 2 por 4, 8, 9 más 8, 17, entonces perfecto, ¿cierto? Y este si era 3, 3 por 3, 9 y este 3, 2 por 3, 6, se dan 15, perfecto, ¿ok? Entonces pueden ser, está cumpliendo con todas las restricciones y el valor que me da aquí como objetivo es este que me dio aquí de 11.585, solo que este 11.585 en realidad no es mi ganancia. Yo no puedo decir aquí que es mi ganancia, ¿cierto? Porque la ganancia solo la voy a saber después que se dé el escenario, si se da el escenario 1 o si se da el escenario 2. Entonces, si se da el escenario 1, mi ganancia va a ser 2.000 por 3 más 1.500 por... no, si se da el escenario 1 sería 3.800 por 2, ¿cierto? Y si se da el escenario 2, entonces sería 2.000 por 3 más 1.500 por 3. Entonces va a depender del escenario 1, pero eso ya no es lo que nos están preguntando. Acá lo único que nos están preguntando es por la cantidad de lotes que se deben producir en el escenario 1 o en el escenario 2. Entonces, como yo les decía, dependiendo de las probabilidades que ustedes tengan, esto puede cambiar. Puede pasar de que a algunos les dé aquí 3, ¿cierto? Puede pasar que a algunos aquí le dé 2 apenas, ¿cierto? Entonces eso va a depender de las probabilidades. Ustedes les pueden dar resultados distintos. También puede pasar que algunos aquí con probabilidades distintas, por ejemplo este y este, ¿cierto? A pesar de que son distintas, son muy cercanas, entonces puede que el resultado para este y para este sea el mismo, ¿cierto? Que les dé la misma cantidad a este que a este. ¿Ok? Y puede pasar de que este sí sea totalmente distinto. Entonces va a depender de las probabilidades. Entonces, bueno, no sé si... Sí, buenos días. Mi nombre es Diga. Mauricio Marulanda. O sea que en conclusión, nosotros lo que tenemos que hacer es, o sea, el planteamiento, lo único que cambia ahí son las probabilidades, ¿no? Para cada uno. Exacto, sí, señor. Y sería ya la comprobación en el software y listo. En ese Y punto. listo. Exacto, termina ese punto. Este primer punto es eso. Entonces, lo importante aquí era que ustedes entendieran el modelo, ¿cierto? Y que supieran cómo resolverlo, que fue lo que hicimos el día de hoy. Entender el modelo, qué significa cada una de esas cositas y poder resolverlo. Para que ustedes más adelante, si se les presenta otro problema así, ya ustedes sepan diseñar el modelo y usar el software para resolverlo. Creo que la última duda que me queda es precisamente ese 4 del sujeto, digamos, del modelo, el 4x2, 1. Aquí, el 4x21, ¿sí? El 4x21 es porque en el escenario 1, miren acá en la guía les dice que en el escenario 1, ¿cierto? Que se tiene que, para el producto 2, la planta 3, ¿cierto? Necesita 4 horas para producir un lote del producto 2. Entonces en el escenario 1, que es lo que me dice acá en el escenario 1, mira que aquí dice el 1, en el escenario 1 el producto 2, ¿cierto? En la planta 3 se toma 4 horas. ¿Cierto? Mira, en la planta 3, el producto 2 bajo el escenario 1, que es lo que me muestran aquí, se toma 4 horas. Ya en el escenario 2, que es el que me muestran en la guía, en el escenario 2 ya no se toma 4 horas, sino 2 horas. Entonces, por eso acá en el escenario 2 es aquí 2 horas. Y en el escenario 1 es aquí 4 horas. Este me indica el escenario 1 y este me indica el escenario 2.
No sé si quedó claro. ¿Quién era que estaba preguntando? Sí, yo. Marjorie. Marjorie. Ujú. ¿Sí quedó claro ahora? Sí, muy claro. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, o sea que el objetivo ahí es deducir cuántos lotes, pues yo no, porque yo no miro maximización en las ganancias, sino más bien cuántos lotes se tienen que producir en los tiempos estimados. Exacto. Porque las ganancias solo lo vamos a saber después si se da el escenario 1 o el escenario 2 es que vamos a saber cuál va a ser nuestra ganancia. Antes no sabemos cuál es nuestra ganancia. ¿Ok? Perdón, es cuántos lotes no, sino cuánto tiempo se necesita para hacer los lotes, porque es que yo no miro No, ahí. es cuántos lotes, porque acá la respuesta que nos da esto, aquí este 3 es que vamos a producir 3 lotes del 1 o 2 lotes del 2 en el escenario 1 o 3 lotes del 2 en el escenario 2. Esta es la cantidad de lotes. Este aquí sí es cantidad de lotes, porque recuerden que nuestras variables, el X1 lo que me está diciendo es la cantidad de lotes del producto 1. El X22 es la cantidad de lotes del producto 2 y el X22 es la cantidad de lotes del producto modificado 2. Entonces, este X1, X2, X1, X21 y X22, estos aquí, estos sí son, es cantidad de lotes, porque este 2 aquí es 2 horas, ¿cierto? ¿Cuántos lotes? Entonces, si son, exacto, este 2 es el tiempo, pero este X1 es la cantidad de lotes. Entonces, si son 3 lotes de 2 horas, son 6 horas. Y lo que estamos determinando son los X1, X21, X22, que sí son las cantidades. Entonces, lo que determinamos aquí con el software es la cantidad de lotes. ¡Venga! Gracias, ¿Ok? profe. Perdón. Profe, yo tengo una última duda. Sí, claro, adelante. Aquí en la tabla 1 dice, sin embargo, al presentarse el escenario 2, algunos datos de la tabla 1 cambiarían. Ahí nos están cambiando el producto 2 en la cantidad de horas que se necesita para el empaque. ¿Esos valores los tomamos de acuerdo a la tabla que está en la guía de desarrollo? Sí, porque son los mismos, porque mira, aquí dice, si el rumor este es cierto que es el escenario 2, vamos a cambiar algunos valores aquí de esta tabla, que es reducir el tiempo de producción por lote en la planta 3, ¿cierto? En la planta 3 vamos a pasar aquí de 4 a 2 horas, que es lo que me da en la guía de desarrollo. Aquí de 4, en la guía de desarrollo, mira que aquí te colocan 2 horas. Ah, ya entiendo. O sea, esta profe, tabla sí. que estoy poniendo aquí es la misma. Y aquí dice, además, la ganancia del lote pasaría de 3.800 a 1.500, que es lo que está cambiando aquí a 1.500. ¿Ok? O sea, esta es la tabla modificada cuando se dé el escenario 2, que lo único que modifica es este de aquí y este de aquí. Ah, sí, profe, ya entiendo. Los valores salen del mismo problema planteado. Exactamente. Estos valores que yo tomé acá, ¿cierto? Salen de este mismo planteamiento del problema aquí. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra duda? Profe, una pregunta. Adelante. Nosotros, ¿Quién está hablando? Leonardo Escarria. Sí, adelante. Profe, ¿eso cada 8 días va a ser la web conferencia con usted a las 9? ¿O va a haber una variación por el tiempo? Bueno, trataré de que sea en este mismo horario o puede ser otros días también en la mañana. Esta semana hicimos este ejercicio 1, la próxima semana estaremos haciendo el ejercicio 2 y la otra semana más arriba el ejercicio 3. También se les va a estar invitando a los CIPAS, ¿cierto? Entonces, esta semana, hoy hicimos el ejercicio 1, entonces en el transcurso de esta semana o la otra semana, alguno de nuestros tutores irá a desarrollar el primer CIPAS, otra vez dando explicación sobre este primer ejercicio para que ustedes, si aún tienen alguna duda, puedan también en el CIPAS resolver estas dudas. Entonces vamos a tener por cada ejercicio una web y un CIPAS. ¿Ok? Entonces ya hoy desarrollamos la web, después vamos a tener la CIPAS, la otra semana tenemos la web del ejercicio 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ya para que en esta semana ustedes puedan ir avanzando con el desarrollo del ejercicio 1. Muchas gracias, profesor. Con gusto.
Bueno, entonces aún estoy abierta si tienen alguna otra pregunta. Carlos, adelante. Sí, mirando los tiempos, pues para los 3 ejercicios no alcanzan así porque digamos, dice que finaliza el 2 de abril. Y ya es como... Sí, sí, Bueno, entonces sí, ya. Abril, sí, el 2 de alcanza, abril. estoy pensando que Todavía tenemos era todo el marzo, mes de sí, marzo. todo el mes, No, sí, no, sí, todavía tenemos estaba todo el mes de desubicado. marzo, sí. Entonces estaremos terminando con el tercer ejercicio a mediados de marzo y ustedes así pues tienen todo el resto de marzo para desarrollar los 3 ejercicios. Sí, tenemos tiempo aún. Gracias. Bueno, si ustedes asistieron aquí en el mismo grupo, ¿cierto? Como la web se está realizando dentro del mismo grupo de Teams, por eso les digo que se unan al grupo de Teams. Aquí en el grupo, aquí mismo queda la grabación para ustedes verla ahí mismo en Teams. Y yo más tarde descargo esa grabación, la subo en YouTube para que tengan la otra opción de verla también en YouTube. Entonces, en la tarde o mañana yo les estoy compartiendo el enlace con la grabación en YouTube. Pero aquí inmediatamente ahora cerremos, ustedes pueden volver enseguida aquí en el chat del grupo y ahí mismo encuentran la grabación que genera el Teams inmediatamente. ¿Ok? Eso es lo bueno de estar en el grupo. Entonces, siempre permanezcan dentro del grupo, todos los que no están, únanse para que puedan acceder a las grabaciones inmediatamente. ¿Ok? El CIPA ya se les estará compartiendo la invitación para que puedan ir al CIPA. Si tienen alguna otra duda, puedan resolverla en el CIPA. ¿Ok? Bueno, si no tienen más preguntas, entonces muchas gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana. William, ¿tienes alguna otra pregunta? Adelante. Muchas gracias a usted. Profe, una pregunta, es que mandaron un link de asistencia, pero es en métodos determinísticos. No sé. La verdad es que, bueno, acá con con el Teams, yo puedo descargar después la asistencia de los estudiantes que estuvieron. Entonces, no es necesario. Creo que la compartió el profe Miller, profe, pero no es necesario. En los CIPAS, sí, porque, bueno, deben registrar en un formulario la evaluación del CIPAS y demás. Pero acá como en web, no es necesario porque yo después descargo la asistencia en el mismo Teams de los que estuvieron conectados. ¿Ok? Bueno, profe Miller, también muchas gracias por acompañarnos en la web. A todos los presentes, muchas gracias. Profe, una pregunta, ¿el CIPAS lo informan por medio del foro o por correo interno? Yo les estaré enviando por noticias, por el correo interno del curso, también por los foros, por todas partes, aquí en el chat de Teams, por todas partes les informo, les mando la invitación para que se unan al CIPAS. Ah, vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.